Pensemos en esto, un clan que lo conquista absolutamente todo, que llega a lo más alto del poder, solo para ser barrido de la historia, casi de la noche a la mañana. Pues esa es la trágica y fascinante epopeya del clan Taira, los Heike, una de las historias clave de la literatura japonesa que vamos a desgranar hoy. Pero ojo, que nadie piense que esto es una simple historia de batallas y conquistas, ¿eh? Para entender de verdad el alma de este relato, tenemos que escuchar el mensaje que resuena desde sus primeras frases. Un eco poético y melancólico que nos habla de la naturaleza inevitable del cambio. Desde el minuto 1, el tono queda clarísimo. El sonido de esa campana que se va apagando en el aire es una metáfora perfecta del poder que se desvanece. Las flores que caen nos están recordando que incluso los más poderosos al final se marchitan. Vamos, que aquí no esperemos un final de cuento de hadas. Y todo este sentimiento tiene un nombre, un concepto filosófico que lo impregna absolutamente todo: Mujo, la impermanencia. Esta es la lente a través de la cual tenemos que ver cada batalla, cada decisión y cada tragedia de esta historia. Porque la regla es simple: todo lo que sube, tarde o temprano, tiene que bajar. Para entender bien esta caída tan brutal, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al Japón de finales del siglo XII, una época que estaba literalmente al borde del abismo, donde la elegancia de la corte y el filo del acero estaban a puntito de chocar de una forma catastrófica. Fijaos, aquí se ve perfectamente el contraste de la época. Por un lado estaban los nobles de la corte, que vivían en su burbuja de poesía y rituales, completamente desconectados del gobierno real. Y por otro lado, los samuráis, los expertos militares, que aunque eran vistos casi como meros perros guardianes, pronto se darían cuenta de que el poder de verdad residía en sus espadas. Y justo en medio de este choque aparecen los Taira. Son samuráis, de pura cepa, pero se dejan seducir por el lujo y los modales de la corte. Intentan ser las dos cosas a la vez, guerreros temibles y aristócratas refinados. Y esa ambigüedad, esa fue su ruina. ¿Por qué? Porque al adoptar las costumbres nobles perdieron parte de su fiereza guerrera, pero nunca llegaron a ser aceptados del todo por la vieja aristocracia. Se quedaron atrapados entre dos mundos. El ascenso de los Taira fue meteórico, casi de la noche a la mañana, bajo el liderazgo de su patriarca, Taira no Kiyomori. Pero como ya nos enseña la historia, cuanto más alto se sube, más dura y más dolorosa es la caída. Es que Kiyomori era un estratega brillante, las cosas como son. Maniobró hasta colocar a su propio nieto en el trono, convirtiéndose así en el poder en la sombra. Luego llenó cada puesto importante con miembros de su familia, hasta que básicamente transformó al gobierno de Japón en su empresa privada. Esta frase, que se atribuye a un miembro del clan, se convirtió en el símbolo de su arrogancia desmedida. El poder absoluto los corrompió hasta tal punto que llegaron a creerse que estaban por encima de todos los demás. Pero claro, el destino, o el karma, si lo preferimos, acabó respondiendo. Kiyomori no murió en batalla, no. Murió consumido por una fiebre tan terrible que se decía que era el mismísimo fuego del infierno manifestándose en su cuerpo. Su muerte dejó al clan sin su líder, sin su cerebro, a la deriva y completamente vulnerable. Con Kiyomori fuera de juego, sus rivales, el clan Minamoto, vieron su oportunidad. Y aquí es donde empieza el colapso rapidísimo y brutal de los Taira, una caída tan veloz como lo fue su ascenso al poder. El choque de estilos en el campo de batalla fue brutal. Los Taira, que se habían ablandado por la vida en la corte, se habían vuelto predecibles. En cambio, los Minamoto eran guerreros puros, liderados por el genio táctico de Yoshitsune, un tipo que no dudaba en atacar por sorpresa o en cargar con su caballería por acantilados imposibles, rompiendo todas las reglas de la guerra. La caída fue en picado. Primero pierden la capital, después son perseguidos por todo el país, obligados a vivir como fugitivos en el mar, hasta que finalmente son acorralados para una batalla final de la que ya no hay escapatoria posible. Y este es el clímax, el momento más trágico de toda la historia: la batalla naval de Dan no Ura. Al ver que todo está perdido, la viuda de Kiyomori coge a su nieto, el joven emperador de tan solo 6 años, para evitar la deshonra de la captura. Su respuesta a la pregunta del niño es, simplemente, una de las líneas más desgarradoras de la literatura universal. 6 años. Un final que sella para siempre el destino trágico de todo un clan. Pero después de la aniquilación del clan, la historia no termina. De hecho, se transforma. Ahora vamos a pasar a analizar las profundas lecciones filosóficas que hacen que esta no sea solo una historia de guerra, sino una obra maestra atemporal. A diferencia de las epopeyas occidentales, que casi siempre celebran al vencedor, el cantar de los Heike encuentra la nobleza en los vencidos. Este concepto, Mon no Aware, es clave. Es una sensibilidad hacia lo efímero, la capacidad de encontrar una belleza melancólica en lo que se acaba.
La historia no celebra la victoria de los Minamoto, llora la hermosa y trágica caída de los Taira. Y esto es crucial, aquí no hay villanos puros ni héroes perfectos, es un relato sobre el karma, la ley de causa y efecto. Cada acto de arrogancia de los Taira, cada decisión tuvo una consecuencia. Su destrucción no fue un castigo divino, sino el resultado inevitable de sus propias acciones. En resumen, los mensajes de esta epopeya de hace 800 años siguen siendo increíblemente relevantes. Nos advierte sobre el peligro de creernos invencibles, nos enseña a valorar el presente y, quizás lo más importante, nos muestra que se puede encontrar dignidad incluso en la derrota más absoluta. Y al final, la obra nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En nuestra cultura, tan obsesionada con la acumulación y la permanencia, ¿qué podemos aprender de una historia que encuentra sabiduría y belleza en aceptar que, simplemente, nada dura para siempre?